Ujú. Ahí vamos entonces. Mira, en estos problemitas que hoy día vamos a tocar, hay textos y hay también triángulos. O sea, mejor dicho, hay gráficos y hay textos. Cuando se presenta un texto, tengo que leer línea por línea e ir sacando toda información, todo dato, hasta sustraer toda la información. Una vez que has suprimido toda la información, ahora vamos a utilizar la geometría. Y la geometría se trata Profe, de... ¿lo puedo explicar de nuevo? ¿Ah? ¿Lo puedo explicar de nuevo? No entendí. No, te decía simplemente que cuando hay un texto, por ejemplo, mira, acá hay un texto. Entonces, cuando aparece un texto, tú tienes que leer línea por línea, nada más. Línea por línea. Vas extrayendo toda la información línea por línea. Es decir, si entiendes la primera línea, avanza la segunda línea. Y así vas avanzando hasta que vas a empezar graficando lo que dice en la primera línea. En la primera línea te dice un triángulo equilátero. Y un triángulo equilátero significa que, por ejemplo, sus tres lados son iguales. Y eso también significa que sus tres ángulos van a ser iguales. ¿Me entiendes? Entonces, ya la primera información se ha sustraído. Entonces, ahí tenemos nosotros al triángulo equilátero. Y ahora la segunda línea dice que si ubica un punto O sea, en la región después de la comita dice se ubica un punto O. Ese puntito O va a estar de repente en cualquier parte del triángulo. Por mientras lo pongo ahí. De repente puede estar acá. De repente puede estar más acá. Luego dice, tal que de la A hasta la O sea, desde la A hasta la O, tú vas a ubicar un triángulo equilátero, vas a poner por aquí de repente A, aquí vas a poner B, aquí vas a poner C. ¿Ya? Y de ahí vas empezando a desarrollar todos los problemas. La segunda línea dice que ubiques un punto, se ubicó un punto, tal que AO es igual a 2 y OC es igual a 5. Si ubicamos un punto por aquí, digamos que este es el punto. Entonces, vas haciendo lo que dice el texto, nada más. Esto de aquí mide 2 y de OC mide 10. Pero para que tenga más sentido esto, nosotros al punto lo vamos a ubicar donde me dé el segmento, donde me dé una línea menor, pues, ¿no? Porque 2 es chiquito, 2 es pequeño a comparación de 10. Entonces, más o menos vamos a decir que este sea el punto, pues, ¿no? Si esto mide 2, de aquí para acá va a medir 10, ¿entiendes? Y ya le vamos dando sentido, ¿no? Si esto mide 2, ¿esto qué mide? Mide 10. Aquí está el punto O. ¿Me entiendes cómo se va trabajando el texto? Es distinto Sí, a una profe. gráfica que te dan, ¿sí o no? Sí, sí. Es parecido, pero es distinto porque aquí acá sí vas a chambear, pues. Acá vas a hacer, como se dice, un gráfico, vas a comprender. Vas a hacer dos cosas, graficar, graficar, que es lo mismo, y desarrollarlo. En cambio aquí no, aquí ya te viene desarrollado, graficado, comprendido. Tú vas a desarrollarlo nada más. ¿Ya? Entonces vamos a empezar entonces a recordar algunas cosas y ya después hacemos los textos. En la número 1, a ver, ¿qué harías tú para calcular teta? El ángulo teta. ¿Qué harías? Pues, A ver, ya está graficado, ya solamente está para desarrollar, ¿no? calcule el ángulo, profe. Si el ángulo de abajo es 50 y tiene que dar 180 en total, ¿no? Ah, ya, pero los ángulos para que te den 180 deben ser, pues, los ángulos internos. Pero no hay ángulo interno, solamente hay uno. Cuentas con uno nada más. Al menos ahí aparecen dos externos. Podrías podrías de repente, ¿no? Cambiar de propiedad. ¿Qué propiedad más o menos aquí? Al menos aparecen más de un ángulo de tipo externo. ¿Qué propiedad es esa la que vamos a utilizar ahorita? ¿Cómo, profe? ¿Cómo? Mira, aquí hay dos ángulos externos. Dos.
A comparación del interno, hay 2 externos. Y más o menos por ahí está la idea. Si hay más ángulos externos, puedo aplicar la propiedad 2, la propiedad 3, que diga, pues. La suma de ángulos internos es 180. ¿Y la de externos cuánto es? 360. Ajá. Entonces tú vas por la que más te parece. Porque si tú quieres aplicar internos, tienes que hallar esto, pues. Tienes que hallar esto. Si esto, ¿te acuerdas tú que si esto es un ángulo, estos dos deben sumar 180, ¿sí? Sí, sí. Tienes que hallar esos ángulos. Entonces el de 100 suma 80. El ángulo de ahí es 80. Mira, este no es 100, ¿ah? Este es teta. 10 80. teta, no es 100, es 10 teta. Entonces por ahí nosotros decimos, ¿verdad? ¿No? Va a ser un poco complicado aplicar encontrar estos dos ángulos, pero para no ser tan mecánico, pues no, tú sabes que también puedes haber hecho lo mismo aquí afuera. O sea, si ya tengo 50, ¿cuánto sería este ángulo? 130. A ver. En cambio, para acá, si tú te pones a pensar, ¿qué hago ahí, sí o no? Pero este de aquí vendría a ser 130. ¿Sí o no? Sí. Ya, ahora, ¿qué crees tú que iría, qué vamos a hacer ahorita? Vamos a aplicar qué cosa, la propiedad que tú mismo has dicho. Que todo sumado, ¿cuánto debe dar? 360 externo. 360, ¿sí o no? Sí. Ya tienes 130, ¿sí o no? ¿Qué te falta para que llegue a 360? ¿Qué medida te falta? 230, bro. Claro, vas pensando en la diferencia. Entonces, ¿tú no crees por ahí que de repente estos dos sumados, cuánto tienen que darme estos dos sumados? Lo que tú me has dicho, ¿eh? Estos dos sumados tienen que darme 230. Por lógica, pues, ¿no? Sin olvidar, vas a aplicar la propiedad de la suma de ángulos externos. La suma de ángulos externos me dice que esto más esto me da 360, ¿sí o no? Pero ya Sí. aquí tienes un ángulo externo, pues. Te faltan la suma de estos dos ángulos, te faltan sumar estos dos para que te dé esto de acá, 230. Entonces quiere decir que con un solo paso, este problema se resuelve, con un solo paso. La suma de estos dos ángulos, ¿cuánto debe de ser? Estos dos 230. ángulos, 230. ¿Y cuánto suman estos dos ángulos que están aquí? ¿Cómo? ¿Cuánto suman estos dos ángulos? Estos dos ángulos. ¿Cuánto suman estos dos datos? Estos dos datos, ¿cuánto suman? Si sumamos, ¿cuánto me daría la suma de estos dos? El externo. Exacto. Este 10 más 6. este 13, ¿cuánto suman? 23. 23. Pero estamos sumando 10 más 13 o 10 teta más 13 teta. Le sacaste el 0. Y ¿No? ponemos el teta, ¿no? ¿Sí o no? Sí. 23 teta, pues. Entonces nosotros ahí tenemos 23 teta igual a 230. Es por eso que cuando me dice calcular teta, yo voy pensando en el ángulo teta, ¿qué le hago yo para poder tener una propiedad? ¿Qué hago en el triángulo para poder tener una propiedad? Entonces, si yo tengo 50 y le pongo acá 130, entonces ahora busco una propiedad en la que los ángulos externos me den 300. Ya me acordé que los tres daban 300. Entonces, es decir, estos dos sumados más este 130 me da 360. Entonces ya voy restándole a 100, con 130 voy restando y me va a quedar 230. Entonces 230 más es igual a 23 teta, ¿sí o no? Sí. ¿Cuánto vale teta por último? Vale 23. No, teta, solamente teta. Si 23 tetas valen 230, ¿cuánto sería una teta? Lo sería que dividir. Ajá, vamos a emplear la matemática, pues. Para poder llegar a la respuesta de teta, vamos a emplear la división. 230 entre 30, nada más. ¿Y cuánto es eso? No, perdón, 230 entre 23. 10, profe. Ajá, entre 23. 10, ¿ves? Ha sido tan fácil, ¿sí o no?
Sí, Como sí. un abrir y cerrar de ojos nada más. Entonces, ahí nosotros nos damos cuenta de que, en un solo paso nada más se resuelve este tipo de problemas. Entonces, vamos por el número 2, a ver. Vamos con el número 2. A ver, ¿qué puedes hacer ahí? ¿Qué tal si te digo cuánto sería el ángulo que va acá? 40. ¿Cuánto? 40. Ya, muy bien. Hasta ahí está muy bien, todo chévere. 40 más 140 se cumple que es un ángulo llano o media vuelta, correcto. Aquí también tendríamos que buscar un ángulo que sumado con este me dé 180. Aquí tendríamos que buscar un ángulo que sumado con este me dé 180, pero te das cuenta que ya tienes dos ángulos internos, por mayoría, ya tienes dos ángulos internos y tienes un ángulo externo, olvidando al 140, olvidando al 140. ¿Qué haríamos? Aplicamos una propiedad, la segunda propiedad. Esto más esto me da esto, ¿sí o no? Dos ángulos internos me da un ángulo externo no allá, no allá, no adyacente. La suma de estos dos me va a dar el de aquí, mejor dicho. Tú lo sumas, más 6x, lo sumas, más esto de acá, te tiene que dar 6x. Pero date cuenta que ya tienes 2x ya. Es como que te preguntes, ¿cuánto me falta para llegar a 6x? Igual X por ser 4. 40. Entonces, quiere decir que este 40 esconde a un 4x. Entonces, ¿quién será? ¿Cuánto 4X. vale x? Este 4x esconde a un número y que todo esto va a ser 40. Pues. ¿Cuánto vale x? Guardo, profe. 4 por x me va a dar 40. ¿Cuánto vale x? 10. 10 veces. De nuevo 10. ¿Te das cuenta? Pero aquí te quiero enseñar otra propiedad más rápida. Aquí te voy a enseñar otra propiedad más rápida, campeón. Cuando tú tienes dos ángulos externos, y solamente tienes un interno, estos dos ángulos externos, súmalos. Es claro y evidente que no se pueden sumar, pero mira, estos dos ángulos externos va a ser igual a 180 más esto, más este ángulo interno. O sea que cuando tú tengas dos ángulos internos en un triángulo, tú los vas a sumar, los dos ángulos externos en un triángulo cualquiera, lo vas a sumar, pero lo vas a igualar al ángulo que no es adyacente a ellos, pero aumentado en 180. ¿Quién no es adyacente a ellos? El 2x. Entonces lo igualas a 2x, pero aumentado en 180. ¿Me entiendes? Sí, sí. Es como que hubieras igualado a los dos ángulos externos y a los dos ángulos externos y los has sumado y lo igualas a 2x, pero lo igualas a 2x aumentado en 180, ¿me entiendes? Entonces, esta propiedad es cuando tenemos dos ángulos externos y eso me va a dar el ángulo interno, pero aumentado en 180. Ahora dejamos al 2x ahí tranquilo. Dejamos al que diga el número 180 y quizás de repente te preguntas, ¿no? Aquí hay 140 y aquí hay 180. ¿Cuánto le falta a este para hacer 180? ¿Cuánto le falta? 40. 40. Elimínalo de aquí. Aquí aparecerá solamente lo que me falta, 40. Ahora, este 2x de aquí, ya tienes algo aquí. Y aquí tienes 6x. ¿Cuánto le falta a 2x para hacer 6x? Guardo X. 4. Esto de aquí lo elimina, lo cambias por 4x. ¿Entiendes? Entonces quiere decir que lo que se ha eliminado, bueno, en todo caso yo lo eliminé, no era así. Simplemente tenías que nada más decir, ¿no? Ah, ya, 40 entonces es igual a 4x. Entonces a 40 lo vas a igualar a 4x, ¿verdad? Sí. ¿Cuánto vale x?
Igual, ¿sí? Vale, igual a 10. Ujú. Una nueva propiedad, pues, mira. ¿Ya? Y así vamos a poder tener de repente mejor comprensión porque no solamente una propiedad nada más me va a servir, me van a servir otra y así sucesivamente y otra y así sucesivamente, porque se va haciendo más difícil, pues. ¿Me entiendes? ¿Me lo puedo Vamos, explicar para ya captarlo bien? O sea, sí mira, lo entendí, pero para que me quede bien grabado, pues. mira, el problema simplemente es que este triangulito tiene tres ángulos que aparentemente no están en el mismo, de repente dentro, o de repente no están fuera, no, están algunos. Aparentemente tenemos dos ángulos externos, ¿sí o no? Sí. Y uno que es interno. Ay, me está pidiendo simplemente hallar X. En un solo paso puedo hallarlo. ¿Por qué? Porque aquí no intervienen dos variables, solamente interviene una misma variable. Ah, entonces solamente en un solo paso sale, pe. No va a Pero, o salir sea, en dos pasos. era 140 más 6x es igual a 180 más 2x. Exacto, es igual a 180 más 2x. ¿Está bien? Y 140 para que llegue a 180 es 40. Ujú. O sea, saco el 140 y el 180 lo cambio por 40. Ah, eso depende ya de ti, ya. Ese es una forma La de, fórmula ahorita, pues, ¿no? ese es independiente ya. Tú plantéalo nomás. Plantéalo como te lo estoy proponiendo. Tú lo planteas y ya tú lo haces así, ¿no? Como te estoy diciendo o como tú resuelves esta ecuación simple. Entonces, esta ecuación simple, vamos a llevarlo por aquí a utilizar un poco la matemática. Mira, esta es una ecuación simple que te quiero hacer ver a ti. El problema número 2. En el problema número 2, esta es la ecuación simple. Solamente vamos a ver aquí una cosita, mira. Quiero que lo veas más grande para que puedas así, vamos a agrandar un ratito, déjame aquí un ratito, quiero agrandarlo, no me acuerdo dónde estaba esto. A ver, aquí está. Ya, mira, esta es una ecuación simple. Y tú sabes que en toda ecuación simple, aquí lo que haces es desagrupar esto de aquí. Desagrúpalo con tal que solamente quede de un solo tipo, nada más. Búscalo que sea de un solo tipo a la izquierda y que en la derecha haya también de un solo tipo. Entonces, selecciona lo que tú quieres hallar. ¿Quieres hallar X? Listo. Entonces, agrúpalos en el lugar que tú más dominas. Si tú quieres dominarlo aquí en la izquierda, tú vas a dejar al mayor. Si tú dominas en la derecha, vas a dejar al menor aquí y vas a pasar al mayor. Si tú lo pasas al mayor a la derecha, obviamente que lo vas a pasar, va a pasar con signo cambiado. ¿Sí o no? Sí, Pasa con signo cambiado, pero lo mismo darías si lo dejas a la izquierda, el 2 va a pasar al otro lado con signo cambiado. ¿Sí o no? sí. Entonces, ya has dejado a la izquierda un grupo de X. A la derecha no va a haber un grupo de X, pues. A la derecha va a quedar un grupo sin X. ¿Quiénes Ah, son? El 180 y va a estar el 140, pero el 140 con su signo cambiado. Si aquí es positivo, aquí pasa con negativo, ¿sí o no? tipo ecuación. Es una ecuación, bro. Es una ecuación nada más. Entonces, este 180 de aquí va a pasar a la izquierda. ¿Por qué? Porque a la derecha decidiste poner a las X. Entonces, el 180 va a pasar, pero ¿quién se quedó? 140. Allá. ¿Quién va a pasar? 180. Allá. ¿Con qué signo va a pasar 180? Nos preguntamos. Ah, va a pasar con... Es una regla. Todo lo que pasan con signo cambiado. Todo lo que multiplica pasan con signo cambiado. ¿Me entiendes? Sí, sí. Claro, es una regla. Es un principio de ecuación, ¿no? Una ecuación simple, ¿no? Que tiene una regla, ¿no? Que es pasar todos los términos a un miembro, pero el signo contrario, el signo cambiado, ¿no? Y para saber cuáles son los signos, solamente buscamos lo contrario. Lo contrario de sumar es restar y viceversa. Lo contrario de dividir es multiplicar y viceversa. Es eso nada más. Ahora depende que tú lo desarrolles y más lo domines. Por ejemplo, aquí tú dominas de repente diferencia, ¿no? Ah, va a salirme menos 4x, ¿ves? Y si tú aquí quieres hacerlo del modo en la que solamente vas a restar 6x menos x, ah, ya va a salir esto. Aquí va a salir 40, ¿no?
Ya, entonces aquí te determina la respuesta. Abajo, esto de aquí es negativo, ¿no? Entonces, ¿y qué pasa cuando se dividen dos números negativos? Sale positivo 10. ¿Me entiendes? Sí, sí. Claro, es una ecuación simple. Ahora vamos a pasar a la prueba. Mira, ya está, se planteó. Vamos con el número 3. En la figura hallar la medida del ángulo HBC. Buscas a los puntos. ¿Dónde está H? Por aquí está el punto H. El punto B. Y siempre donde caiga el punto del medio, este punto del medio, punto B, en ese punto va a estar el ángulo, pues. En ese punto. No quiere decir todo esto, no, porque no estamos trabajando con el triángulo mayor. Estamos viendo que el ángulo que se forma es con estos puntos, H, B y C nada más. Entonces el punto C estaría por aquí. ¿Cuál es el ángulo? Ah, va a estar en dónde? Va a estar según los puntos que lo conforman. Por lo tanto, el ángulo va a estar aquí. ¿Me entiendes? Esa es la mejor forma, ¿no? La medida del ángulo HBC va a estar en el punto del centro. O sea, busca la letra que está en el centro y ahí va a estar el ángulo. ¿Me entiendes? Profe, ¿siempre va a ser así? ¿Qué? ¿Siempre va a ser que el ángulo esté en el número del medio? Sí, eso también es otra regla. O eso también es otra de los trucos, mejor dicho, ¿no? Para poder entenderlo mejor así. En el centro de la letra que menciona, ese es el punto donde va a estar el ángulo, ¿me entiendes? Igualmente aquí, mira, buscas al punto B, pero recuerda que tienes que leer A, buscas el punto A, tienes que leer, por eso te digo, lee línea por línea. Buscas el punto A, voy a ponerlo de color azul, el punto A, el punto B y el punto C. ¿No crees que está hablando de un triángulo distinto al triángulo de color rojo? ¿Sí o no? Sí, sí. Es como que el triángulo ya no va a ser el triangulito rojo, va a ser el triangulito azul. Estamos hablando del ángulo del triángulo azul. Y no va a ser solamente este lado, este ángulo, o no este ángulo, no. Va a ser, ¿qué cosa? En el punto B, todo este ángulo de aquí. ¿Entiendes? Entonces aquí nosotros vamos a decir que en la letra del B va a estar el ángulo. Pero tenemos que saber exactamente qué punto lo conforman. Lo conforma A, B y C. Ah, entonces el ángulo que se forma sería en esa abertura. En esta abertura. Ocupa todo esto de aquí. ¿Me entiendes? Sí, profe, pero en el punto A es 35. En el punto A es 35. En el punto de aquí es 95. ¿Puede haber un ángulo obtuso o no? ¿Sí o no? Puede haber un ángulo obtuso. Entonces ahí en el punto A ya te están dando una gráfica. Por eso te digo, en la gráfica ya está comprendido. Tú lo puedes entender. Tú puedes decirme que en el punto A el ángulo A vale 35. En el punto H se puede decir que se ha trazado una altura. Está a 90 grados. Pero entonces el texto es lo que a ti de repente te impide de repente desarrollarlo. ¿Por qué? Porque no hemos comprendido. Cuando te digo, lee la línea y sácale toda la información que hay. Entonces, mira lo que dice acá. Quiere decir que el ángulo de color negrito, como podemos ver, que está formado por ABC, mide 95. Es decir, vamos a concentrarnos en ese triángulo. Mira lo que va a pasar. El punto A, punto B, punto C, y tenemos que todo esto es 95. ¿Sí o no? Sí. Y este es 35. ¿Sí o no? ¿Podríamos saber este ángulo cuánto vale? ¿Sí o no? Sí. Sí hay una propiedad. Claro. ¿Cuánto es entonces ese ángulo de ahí? Pues, ya. Entonces ahí tú vas a ganar datos. Ganas datos sabiendo cuánto vale eso. Y no quiere decir que esa sea la respuesta, sino vas a ganar datos. Vamos. 50, profe.
50, ya listo. Hemos ganado dato. Entonces ese dato de ahí también va a estar acá, en C. ¿Sí o no? 50. Ya, entonces ya tenemos aquí nosotros un dato ganado, pues, ¿no? Entonces nosotros ahora vamos a tener que llegar a dar la respuesta de la medida del ángulo HBC. Es decir, este ángulo de aquí es X, ¿sí o no? Ahora, ¿cómo lo hallamos este? Si te concentras, la vas a hallar, mira. ¿Cómo vas a hallar este ángulo si aquí hay un triángulo? ¿Cómo hallamos este ángulo? ¿Mm? ¿Cómo? ¿Cuánto es el valor de este ángulo de aquí, mejor dicho? Porque ya está, ya salió el problema ya. ¿Cuánto vale ese angulito de ahí? Si abajo es 50. Sí, Claro, 6,50. claro. Ya tienes 50, claro. Y te faltan dos ángulos. ¿Te da este ángulo? ¿Cuánto vale este ángulo? ¿Te da este ángulo? ¿Cuánto vale No, este ángulo? ¿Cuánto vale ese ángulo de ahí? ¿Qué figura es? ¿Qué figurita es un cuadrado? ¿Qué figurita es? Un cuadrado, ¿sí o no? Y este es un ángulo que mide ¿cuánto? ¿Cuánto ¿cuánto mide? mide? 90. 90, ¿ves? Ya tienes entonces el ángulo de 50, el ángulo de 90. Entonces, ¿cuánto te falta? Pues ya está el problema de eso. 40, profe. Claro, ¿ves? Ya está. Ahora avanza, sigue avanzando. Otro problema, ¿ves? La respuesta es la C. A ver. Entonces, cuando ya viene en texto, ahí va a estar el detalle, ¿no? Lee el parte por parte. Los lados de un triángulo, isósceles, dice isósceles, ¿ah? Dice isósceles. Entonces, uno tiene que ver que cuando me habla de un triángulo que sea isósceles, significa, ¿no? Que dos de sus lados van a ser iguales. Y al ver dos lados iguales, dos de sus ángulos van a ser Iguales. iguales también. Entonces, ¿quiénes van a ser? Justamente estos ángulos, ¿no? ¿Hacia dónde proyecta este ángulo? ¿Hacia acá? No. ¿Hacia acá? No. Ah, proyecta al frente. ¿Este ángulo a dónde proyecta? ¿A la izquierda? No. ¿A la No, derecha? No. El ángulo cuando proyecta no dobla ningún lado, no dobla, proyecta de frente. Entonces, si proyecta de frente, significa que entonces va a estar opuesto a su lado, ¿me entiendes? sí. Entonces, cuando me está diciendo que dos lados de un triángulo miden igual a 4 o a 10, entonces me está dando posibles valores para ese lado de aquí, que puede ser 4 o puede ser 10, ¿me entiendes? Puede Pero va ser a mí lo 1. mismo de los dos lados. Claro, entonces si aquí es 4 y aquí también es 4, entonces ya tenemos un triángulo isósceles formado, ¿sí o no? Pero también este va a ser, ¿también qué va a ser? Va a ser también 10, porque me está proponiendo que puede ser 4 o puede ser 10, ¿sí o no? Pero ya tenemos que los dos lados miden iguales, ¿no? Al final. Exacto, ya sabes que los dos lados miden iguales. Ahora, ¿qué significado tiene esto? Que los lados de un triángulo isósceles miden 4 y 10. Ah, pero me está diciendo los lados. Puede ser entonces que si yo decido ponerle el 4, entonces aquí va a ir el 4. Entonces aquí, Ya, ¿qué va a ir? Si decidí poner al 4, ¿qué va a ir aquí? 10. El 10. Entonces ahí, ¿qué voy a Ya. obtener? Voy a obtener un perímetro, que es lo que me está pidiendo hallar, ¿sí o no? ¿Sí o Profe, no? pero está suponiendo, ¿no? Ah, pero hay una cosita aquí, que los lados mencionan. Entonces significa que los lados pueden ser del lado que no es igual, puede ser 4 o puede ser 10. Entonces los otros dos lados que sí son iguales pueden también ser 4 y pueden ser 10. Por eso que ahí menciona dos valores, ¿me entiendes? Profe, entonces si a los lados le pones 10 a los dos, Ajá, si acá se le pone ahora 10 y 10, ¿a qué se le va a poner después? 4. 4, ¿ves? Entonces vamos a hallar el perímetro. Primero el perímetro con el lado 4. Vamos. ¿Cuánto es?
con el lado 4, ¿eh? 4 aquí, 4 8. aquí, y aquí 10, ¿cuánto sale el perímetro? 18. 18 centímetros, ¿ya? Porque esa es la medida de longitud. Listo. Y ahora ya tenemos un perímetro, pero la respuesta no puede ser la A solamente, porque también se puede poner 10 en el lado isósceles. Y si aquí va 10 y aquí va 10, aquí puede ser 10 o puede ser 4. ¿Sí o no? Sí. Ya, entonces, ¿cuánto sería el otro perímetro? Sería 28. Ajá, el otro sería entonces 28 centímetros. Pero no hay 28. Pero no hay 28 porque ha sumado mal, pero suma 10 más 4. Ah, 24, 24. A 24. Entonces la respuesta sería la alternativa D. B. D de dado. D que diga, D de dado. Ya, listo, ¿Pueden ¿viste? ser los dos iguales? Ah, ¿Pueden ser los dos iguales? claro, los dos pueden ser porque están proponiendo un triángulo isósceles que sea de 4 y de 10. ¿Entiendes? Los lados van a ser de 4 y van a ser de 10. ¿Ya? Ah, listo, listo. Vamos al problema que nos está esperando. Vamos al problema que nos está esperando. Mira, en la número 5, en el gráfico calcular me dice. A ver, te voy a dar a ti 2 minutos para ver qué es lo que haces, ¿ya? ¿Cuál puse en el 5? Ujú, claro. Tienes que ganarle a tu hermano, ¿ah? El gráfico calcula que si me dice es un triángulo equilátero y sus lados son iguales. Exacto, y que sus ángulos también, ¿no? Sus ángulos también. Ajá. Entonces sus ángulos, ¿cuántos van a ser? Vale. Si los tres suman 180, ¿cuántos van a ser cada uno? 60 cada lado. Ajá. En cada ángulo, ¿ah? Entonces va completando, pues. Va completando. Quiere decir que esto de aquí más este va también a ser 60. ¿Entiendes? ¿En los dos o sería mitad para cada uno? No, 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 en los dos. O sea, todo esto va a ser 60, ¿me entiendes? Porque es un ángulo. ¿Sí Ah, o ok. no? Entonces aquí no sé cuánto le pones, pero le pones, por ejemplo, Y, le pones, por ejemplo, dependiendo, si aquí tú tienes 60, aquí tienes 60, ya podrías hallar incluso el valor de X. Si aquí tienes 60 y aquí tienes 60, ya podrías hallar el valor de X por una de las propiedades. O sea, tiene que ver que en un solo paso, en 2 pasos como máximo, salga el problema, pues. Ahora, si el ejercicio requiere de más de 2 pasos, entonces significa que el ejercicio está dificultoso, ¿me entiendes? Este problema, ¿no? Este problema de un solo paso sale. Profe, pero el ángulo de P es 85 y ese ángulo tendría que ser 180 cada lado. Ya, pero mira, si este es 85, ¿qué significado tiene? Que puedo aplicar una propiedad, ya tengo 2 ángulos internos aquí. Ya tengo 2 ángulos internos. Y puedo trabajar el triángulo de acá, el triángulo A, el triángulo que diga el triángulo APC. Ya puedo trabajar este triángulo. ¿Cuánto vale X? No lo entendí, profe. No, sino que la propiedad, ¿te acuerdas? La suma de 2 ángulos internos me da un ángulo externo no adyacente, ¿te acuerdas? Sí, sí. Ya, pues. Entonces, ¿cuánto vale X? ¿Cuánto sumado me tiene que dar? Me tiene que dar 85. Entonces, ¿cuánto vale X? Me tiene que dar estos dos sumados, me tienen que dar 85. ¿Cuánto vale X entonces? 85 más 60 y me No, tiene que salir igual. no, este 85, ¿te acuerdas que es el ángulo externo no adyacente a ellos? No adyacente quiere decir que no está al costado de ellos. Y que estos dos ángulos internos se suman y me da el de acá. O sea que este de aquí es la respuesta de la suma de estos dos. ¿Cuánto vale X? Pues te digo. ¿Cuánto vale X? Si la suma de estos dos me tiene que dar 85. ¿Cuánto vale X? Sí, sí. Ahí están las 25. Ajá, ahí están las alternativas. ¿Ves? Te das cuenta que en un solo paso nomás tú lo puedes desarrollar. Ah, profe, entonces el B está por las puras. Claro, o sea, tú te das cuenta
que la gráfica está comprendida. Tú lo has comprendido. Tú sabes que ahí está X. Tú sabes que solamente hay una variable. Entonces, si como hay una variable, quiere decir que hay un solo paso que esconde nada más. Pero si aparecen 2 o 3 variables, va a ser más de un paso, ¿me entiendes? Sí, sí, Va a ser más de un paso. Entonces, vamos a tener que recordar eso. Si hay entonces un ángulo nada más, yo entonces lo voy a hallar de un solo paso. Pero tengo que hacer bien correctamente los gráficos. Aquí, por ejemplo, me dice, ¿no? Los lados A, B, C, A, B y BC de un triángulo miden 7 y 11 centímetros. Entonces, el lado AC mide el doble de uno de ellos. De uno de ellos, me dice. ¿Cuál es el perímetro del triángulo? Ah, ya. Entonces, aquí nosotros tenemos un triángulo en la que uno mide 7, el otro mide 11. ¿Ah? Entonces, tengo que ver entonces por ahí, darle forma, ¿no? Vamos a darle forma por aquí en la que un lado sea mayor que el otro. Si este mide 7, desde acá mide 11, o el de abajo mide 11, tal que tenga sentido. Vamos a ponerle A, por ejemplo, aquí A. Voy a ponerle A, voy a ponerle aquí A, voy a ponerle B, voy a ponerle C. Entonces, ¿dónde me dice que mide 7? En el lado AB. En este lado mide 7. Digamos que esto de aquí mide 7, ¿me entiendes? sí. Y BC, esto de aquí, mide 11, ¿me entiendes? Todo esto de aquí, ¿sí o no? Todo esto de aquí mide 7. Y todo esto de aquí mide 11, ¿está bien? ¿Comprendido? Ahora me está pidiendo o me está dando a entender de que hace este lado de aquí, este de aquí, Mide el doble. mide el doble de uno de ellos. Para que sea el doble de uno de ellos, nosotros podríamos de repente concluir, ¿no? ¿Qué vamos a concluir? ¿No? A ver, si mide el doble de uno de ellos, ¿cuál es el perímetro del triángulo? Ah, ya vamos entonces a sacar pues el perímetro. Pero el doble de uno de ellos, ¿cuál eliges tú? El doble de 7. ¿Tú qué dices? Con No el sé, doble de ¿cuánto me veo sale? por los dos, ¿no? 14, ¿sí o no? 14 ya. Ya, y el doble de 7, 14. Ahora el perímetro de estos, ¿cuánto sería? Sería 27, 29, 31. No, sería 32. Hay 32. Ahora, también hay 35, mira. El doble de 11 es 22. Dale. El Es doble de 22, 11. 29. No, sería 7 entonces. ¿Cuál sería todo? Sumado Ya. me daría 33 más 7, 40 creo, ¿no? 40. Mm. Mm. No, sería 39, profe. No, súmalo, mira. Acá 20, 30, 37. Ah, 40 cuando decimos el 1. 40. Mm. Pero aquí me están diciendo cuál es el perímetro del triángulo y solamente me da más que una alternativa, no me están dando dos. Ah, ¿te das cuenta? Entonces nosotros lo que vamos a hacer ahorita es ponerle una X. ¿Ah? Y como es una X, nosotros vamos a utilizar desigualdad triangular. Vamos a darle, por ejemplo, X ya. Pero ¿qué se afirma? Que uno de estos lados tiene que ser mayor y a la vez tiene que ser menor. ¿Te acuerdas de eso ayer? Tiene que ser mayor y a la vez tiene que ser menor. ¿Te Sí, sí, el acuerdas? problema anterior. Claro, desigualdad triangular. Entonces quiere decir que a la izquierda va a ir, ¿qué va a ir? La operación de la resta de estos dos números. Réstalo estos dos numeritos, ¿cuánto es? ¿Cómo? A la izquierda va a ir la resta, acuérdate, y a la derecha va a ir la suma de estos dos lados. ¿Te acuerdas? Sí. ¿Cuánto viene a ser a la izquierda entonces? 7 menos 11. Pero tienes que restarlo bien. 11 menos 7. Ya, 11 menos 7. Sería 7.
4. también haya la suma, la suma. ¿Cuánto sería a la izquierda? A ver, dame los dos números. ¿Cuánto sería a la izquierda? 4 sería 11 menos 7, 4. Ya, Y y a la derecha, 18. 18, ya, listo. Ahora te preguntas, cuando me dijo el doble de uno de ellos, se refería, antes de hacer esto, se refería al doble de 11 y al doble de 7. Entonces, haciendo la desigualdad triangular, ¿no te das cuenta que no puede ser el doble de 11? ¿O sí te das cuenta que no puede ser? ¿Cómo, Puede cómo? ser, al hacer la desigualdad triangular, ¿te das cuenta que no puede ser el doble de 11? Sí. No puede ser, ¿sí o no? Porque X, ¿qué valores puede tomar? Hasta máximo. ¿Qué valor puede tomar X? Hasta máximo. Ah, di- 10 y 5 a 17. 17. Y como mínimo, ¿qué puede tomar? 5. ¿Y qué valores más hay? ¿Habrá un doble de 7? 7 está bien 7, profe. Sí, Porque 22 entonces no puede ser. 22 se pasaría, entonces tiene que ser el doble de 7. Entonces aquí nosotros decimos que el valor que aquí debe tomar por desigualdad triangular es 14. Ahora sí, ¿cuál de las alternativas marcaríamos? 32. Exacto, ¿ves? 32. Ya está, listo. Número 7. A ver, te doy 2 minutos para que tú también vayas viendo qué cosa puedes intentar hacer. 2 minutos para que intentes qué vas a hacer. En la figura A y B. Y igual la P y C. Calcule X. Profe, no la manjo aún. Ujú. A ver, estaba tomando mi agüita. Solo sé que la medida de A y B es igual a la misma de P y C. Ajá, por ahí puedes empezar a hacer algo, pues. Por ahí podrías de repente ponerle un símbolo en ese lado que te dice, un simbolito, de repente un puntito aquí y un puntito por acá. Significan estos puntos en el lado, significa que estos dos puntitos, significa que hay la misma longitud en AB que el lado PC. Significa lo mismo, ¿sí o no? Puedes utilizar variedades de símbolos, unos símbolos que caractericen de que de repente esos dos son iguales. Puedes utilizar varios símbolos. El símbolo ya es independiente, ya tú lo puedes poner. El símbolo tú le puedes poner cualquier cosa. Tú le puedes poner círculo aquí. Eso significa que al haber dos círculos, significa que tú has descubierto dos lados iguales. ¿Está bien o no? Sí. Ya, entonces tú le vas a poner el símbolo que a ti te salga, ¿no? Ahora que ya hemos extraído esta información del problema, entonces calculemos X. Como hay X, sale de un solo paso. Pero para hacerlo de un solo paso, primero vamos a ver quiénes están aquí. Nosotros al ver que de repente estos dos sean iguales, podemos de repente ver por aquí otro lado más. No está aparentemente, pero podemos ver otro lado más. De repente este lado de aquí con este lado de aquí son iguales y van a ser de repente, estos tres van a ser iguales. Pero antes de llegar a eso, que no hemos llegado aún, ni siquiera sabíamos, vamos a ver aquí algo. Aquí hay un angulito en P, que es la suma de los tres ángulos de este boomerang. Súmalo primero. ¿Cuánto me sale aquí? 5X más X. 7X. Es un boomerang la figura que está ahí. Es un boomerang, ¿sí o no? ¿Cómo es el boomerang así? Donde la suma de estos tres ángulos va a ser aquí. Por propiedad adicional, ¿vean? Donde tú sumando estos tres ángulos te va a dar este de aquí X. Digamos que este sea X, ¿no? Que aquí haya 20, que aquí haya 20, que aquí haya 30 o que haya cualquier ángulo, la cosa que se suman los tres y aquí me va a salir el ángulo, ¿me entiendes?
¿Está bien? Entonces, una demostración nada más para que tú veas que el boomerang es una gráfica conocida y que sabemos que por el boomerang nosotros podemos identificar este ángulo de aquí. ¿Está bien? No, pero Entonces, yo sin entender aún. el Digo boomerang. sin Esta figurita del boomerang no es ya, igualita a esta. sí. Ya. Entonces, solamente memorízate nada más. Este ángulo, más este ángulo, más este ángulo, es este ángulo. La suma de estos tres es este ángulo. ¿Está bien? Entonces, si 7x acá es igual a los dos otros lados. Claro. Por ejemplo, aquí tienes x, 5x, x. Ah, ya. Entonces, si aquí hay 7x y aquí 7x, ¿qué significa? Que hay dos ángulos iguales. ¿Y qué más significa eso? ¿Qué más comprendemos de aquí de la gráfica? Que que estos dos ángulos sean iguales, ¿qué significa? Y el de abajo también es igual. Que estos dos lados de aquí también son iguales. ¿A dónde va a proyectar este 7x? El de abajo. ¿A la izquierda? No, A la izquierda que diga, a la derecha, o va a no, profe. proyectar al frente. De frente, sí. Va a proyectar al frente. Y el 7x ¿A encima dónde va a también proyectar este x de aquí? al A la frente. izquierda, a la derecha que diga, y a la izquierda, no, al frente. Entonces aquí sabíamos que este sería el mismo lado. ¿Está bien o no? Sí. Ya, ahora que ya sé que estos son isósceles, ahí trabajo algo más. El triángulo que tú observas, A, B y C, ese es el triángulo más grande de todos, ¿sí o no? Y te das cuenta que hay dos lados iguales, ¿sí o no? En ese triángulo grande. Sí, sí. Entonces, ¿qué más hay? Hay isósceles también, ¿sí o no? Si hay dos Todos los lados lados son iguales, iguales. hay que habrá dos ángulos iguales. Iguales. Entonces, ¿quién más es 5x? Este ángulo de aquí, más esta x, me tiene que dar 5x. Entonces, ¿cuánto le pongo aquí? ¿Cómo, cómo? ¿Cuál es Este X? ángulo de aquí, más este ángulo de aquí, tiene que ser 5x. ¿Por qué? Porque hay isósceles. Al ver dos lados iguales, hay dos ángulos iguales. Entonces, ¿qué hago yo para encontrar el ángulo de aquí? Ah, voy a sumarlo, voy a restar lo que diga y voy a saber cuánto vale este. Resto 5x menos x y voy a saber cuánto vale este. ¿Me entiendes? Estos dos ángulos van a ser iguales. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay isósceles, hay dos lados iguales. ¿Está bien? Sí, pero Ujú. Entonces ahí tengo yo el triángulo. Vamos a ver el triángulo, el punto A, el punto B y el punto C. En el punto C hay un ángulo, ¿sí o no? Es todo esto, ¿sí o no? Todo esto de aquí, ¿sí o no? sí. ¿Qué es esto mismo? ¿Qué es esto mismo? ¿Qué es esto mismo? Y este ángulo 5x, ¿a dónde proyecta? Proyecta aquí. ¿Y quién proyecta a este lado? Lo proyecta este de aquí. O sea, el ángulo que viene de acá. ¿Me entiendes? El punto C. ¿Me entiendes? Sí, sí. Por eso que aquí sí es 5x, aquí le pongo 5x. Pero como ya tengo una x, me falta solamente al costado 4x, ¿sí o no? ¿Quedó claro esa parte? Sí, pero el 5x apunta al frente. Entonces acá abajo sería 5x también, ¿o cómo? Está bien, mira. Apunta al frente, pues, Sí, ¿me entiendes? Entonces estoy sí. trabajando con el triángulo ABC. Con este triángulo estoy trabajando yo. Entonces, ¿quién va a apuntar aquí al frente? Este lado de este ángulo de aquí, el ángulo C. ¿Y el ángulo C Y quién es? pues, Va a ser 5x, ¿me entiendes? sí. Ya. Ahora que ya sabemos que hemos completado de ángulos, de un solo paso salen. ¿Cuánto vale x? En el triángulo APC, nada más. 5x. No, ¿cuánto vale x en el triángulo APC? En eso que acabo de sombrear.
Ah, lo sumo. Claro, ahí tengo un triángulo, ya tú sabes que por propiedad la respuesta tiene que salir. ¿Cuánto vale? 15. Mm, mm. Ah, vale 15. 20. Naca la pirinaca. Con 7 más 7, 14. Claro. Más 18. ¿Cuánto vale aquí entonces? Es APC, ¿no, Estamos profe? en Te geometría, vale claro. 5. Estamos en geometría y todo lo que sumemos lo tenemos que igualar a una medida angular. A una medida angular. ¿A 19, cuánto se profe. iguala? ¿Ah? 19. Todo sumado a 18. ¿Y a cuánto lo tengo que igualar? 19, loco. 180. Todo sumado da 180, ¿sí o no? Ah, 19 igual a 180. No, pero este ángulo X está fuera del triángulo. Yo solamente sumo a los ángulos internos, nada más. Estoy 18. sumando a este, y con este, nada más. 18 igual a 180. Claro, ahora sí, está bien igualado. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? 10. 10. Vamos con el siguiente problema que nos está esperando. Profe, ¿me lo puedo explicar de nuevo? Porque no entendía medias y eso. ¿Qué es lo que no has entendido? ¿Qué parte? O sea, sí entendí más o menos, solo que me levé como que al medio, pues, ¿no? Sobre 5x, 4x y todo eso. Este lado de aquí es igual a este lado, ¿sí o no? Sí, Entonces estos ángulos son iguales. Estos dos puntos van a ser iguales, ¿me entiendes? Entonces, aquí hay 5x, porque aquí hay 5x, esto de aquí vale 5x. Entonces, como ya tengo x y una línea que lo divide, entonces me falta 4x aquí, ¿sí o no? Y ahora solamente se trabaja con este triángulo, nada más. Con este triángulo de aquí nada más vas a trabajar. Con ningún otro más, solamente con este, nada más. Vas a hallar x solamente trabajando con este triángulo. La suma de estos tres me tiene que dar 180. Nada más, ¿comprendido? sí, sí. Listo. Vamos con el número 8. A ver. El problema número 8 me dice que la alfa más teta es 70. Ya todavía no lo utilicemos porque me está diciendo que alfa más teta es 70. Vamos a utilizarlo después. Si tú lo utilizas al principio, ¿con quién lo vas a utilizar? Ahí queda nada más. Ahora, me pide calcular X. ¿Me escuchas bien, no? Sí, sí. Ya. Me pide calcular X. Un ratito que voy a tomar un poquito de agüita, ¿eh? Fíjate aquí, anda completando de aquí esto los puntos. ¿Te acuerdas? Los puntos en los lados, ¿está bien? Ya. Los puntos, los símbolos. Recuerda que estos no van a ser iguales, ¿eh? Pero estos dos sí van a ser iguales. Pero esto de aquí con este no van a ser iguales, así que aquí vas a poner otra cosa. ¿Me entiendes? No le vas a Ya. poner punto, punto, punto en todo, no. Aquí punto, punto, pero aquí vas a poner otra cosa. ¿No? Ahora sí. A ver, pusiste entonces los puntos, ¿no? A ver. El punto AP por aquí. Vamos a ponerlo un poquito más grande. Punto por aquí. Punto por aquí. Hay isósceles. Vamos a ponerle por aquí otra cosa. Rayita y rayita. Listo. Listo, campeón. Si aquí va alfa, ¿qué va a ir acá? Algo también. Justo aquí. Ya ponle. Ando completándolo, ¿eh?
Complétalo, a ver. Alfa también, ¿no? Si aquí tengo el valor de teta, un ángulo teta, ¿cuánto va a ir acá? Esto también igual. Ya, muy bien, complétalo. Ahora sí va a salir el problema en un paso nomás. Ya, ahora sí. ¿Cuánto suman todos los ángulos internos del triángulo ABC? El triángulo ABC. ¿Cuánto suman los ángulos internos? 2 alfas y 2 tetas. Ujú. ¿Cuánto suman los ángulos internos del triángulo ABC? Acuérdate, ¿cuánto sumaban? 2 alfas. A 180, ¿sí o no? Sí, ya está. Todo esto sumado me da 180, todo esto sumado. Pero ya cuánto es alfa más teta más... Puedes sumar de 2 en 2, ¿ah? Alfa más teta, ya sabes que es 70, ¿sí o no? Sí. Más 70 que hay aquí, ¿cuánto es? 140. ¿Cuánto vale X, que es lo que me falta para llegar a 180? 40. 40, profe. Claro, ¿viste? Ujú. Sí, profe, está fácil, pero como que mucho enlevera porque se ve como un problemón. No se ve como un problema. El problema es que, ¿cómo se llama? Los lados juegan un rol importante en triángulo. Como yo sé que los lados son iguales, ahora, ¿cómo yo determino que este es alfa? Ah, ya pues es esto, mira. Haces esto simplemente. Trazas un lado donde está el triángulo, donde está el lado igual, y aquí también, y te vas a dar cuenta que justo en ese punto va a estar el ángulo y justo en ese punto va a estar el mismo ángulo. ¿Está bien o no? ¿Más fácil o no? ¿Cómo, profe? ¿Cómo? Mira, donde tú veas que hay los puntos y te indica que esos son iguales, trazas una recta o con tu mismo lápiz trazas una recta en cada uno de ellos. ¿Me entiendes? Ya. Entonces, justo en ese punto de A y en ese punto de B están los ángulos iguales, pues. No va a estar en el punto de P. ¿Me entiendes? Sí. Lo mismo ocurre aquí. Trazas una recta al otro lado también, y los ángulos van a estar en ese punto, en B y en C. No van a estar en el punto Q, pues. ¿Está bien o no? ¿Queda más claro así o no? Sí, sí. ¿Ya ves? Entonces, gracias a esos puntos, yo pude determinar los ángulos. O gracias a esos lados, yo pude determinar los ángulos, entonces ya puedo utilizar esta fórmula a mi favor. O esta suma, esta ecuación a mi favor, ¿no? Alfa más teta, ahí va 70. Alfa más teta de nuevo, ahí va 70. Entonces, todo suma 180, equivale 40. Muy bien, vamos a la número 9. Aquí en la número 9, nada más es para que tú lo iguales a 720, nada más. O sea, si tú ves una estrella de 5 puntas y tú ves que no está como ángulos internos, sino está como ángulo externo, ¿te das cuenta? 360. Ujú. Tú ves que, por ejemplo, son ángulos externos, ya, pero acuérdate de algo, ¿ah? Que en una estrella no es una figura convexa o convexo, no es una figura que por ejemplo, tú le trazas alguna recta y esta recta va a pasar por dos lados. En cambio, si tú trazas una recta por aquí, esta recta va a pasar por más de dos lados. 1, 2, 3, 4 lados, ¿viste? ¿Me entiendes? Entonces, esta figura estrella nada más es para que memorices a cuánto lo tienes que igualar, nada más. Y esto tienes que sumar, todos suman 720. Entonces lo vas a igualar a 720. Nada más. Por eso que hay una sola variable. Vas a sumar todas las variables y eso lo igualas a 720. Nada más. ¿Cuánto es la suma de todas esas variables?
Lo sumo todo con los valores 8, 12, 18, 17, 770 entre 18. Ya. ¿Cuánto vale X entonces? 40. Ajá. Vale 40, ¿no? 40, muy bien. Esa es la respuesta entonces. 720, ¿por qué me dijo? 720, porque son ángulos que están aquí en la punta, pero como ángulo externo. ¿Me entiendes? Como ángulo externo. ¿Y cuando suman 180? Cuando son ángulos internos. Por ejemplo, aquí le voy a poner A. Aquí le voy a poner A. Aquí le voy a poner B. Aquí le voy a poner C. Aquí le voy a poner D. Y aquí le voy a dar E. ¿Y eso suman cuánto? 180. ¿Entiendes? A más B más C más D más C es igual 180. 80. ¿Está bien o no? Sí. Ya ves, 180. Y esto es distinto a 720. ¿Por qué? Porque los ángulos son internos. Estos ángulos acá son externos. ¿Ya? Comprendido entonces. Listo. La B, la D dado. Vamos con la número 10. Aquí hay una propiedad nueva. Y mira, estudiémosla. ¿Ya? ¿Por qué crees que aquí hay alfa y alfa? ¿Por qué crees que aquí hay teta y teta? Porque los lados son iguales. Claro. Pero ¿por qué crees? ¿Por qué? Porque ha habido una recta que la dividió, ¿sí o no? Sí. Esa recta de ahí recibe el nombre de bisectriz. Esta recta que la estoy señalando, que aparece también aquí, recibe el nombre de bisectriz interior. Entonces, una bisectriz interior que hay aquí, y aquí también hay una bisectriz interior, ¿te das cuenta? Se intersectan, ¿sí o no? Sí. Se van a intersectar justo en este punto y van a formar un ángulo, ¿sí o no? Este ángulo 4X va a formar, ¿sí o no? ¿Sí o no? Entonces, esta es una bisectriz que parte de un ángulo interno y también aquí una bisectriz que parte del ángulo interno. Y juntos, ¿qué hacen? Forman un ángulo, ¿sí o no? De 4X. ¿Sí o no? Van a formar ahí un ángulo de 4X. Que aparentemente este ángulo es mayor que estos dos. Aparente porque se abre más que todos. Es mayor a todos, incluso es mayor a todos los ángulos que tú veas. ¿Por qué? Porque siempre se van a formar un ángulo mayor cuando haya dos bisectrices interiores. ¿Está bien? Sí. Ya, ahora, para desarrollar este problemita, también este ángulo de aquí se llamaría tercer ángulo. Tercer ángulo porque ese es el ángulo que no se ha tocado. Solamente se tocó el ángulo 1 y el ángulo 2, o 1 y 2, viceversa. ¿Está bien? Este tercer angulito no se ha tocado, pero se habla en una de las fórmulas. Para yo hallar el valor de X aquí, porque hay una sola variable, y aquí también hay una variable alfa y una variable teta, el cual no lo voy a hallar porque aquí hay dos bisectrices. Más bien solamente voy a aplicar una fórmula y sale con un solo paso. Mira, cuando uno tiene entonces dos bisectrices interiores, dos bisectrices, ¿ah? Ahí hay dos bisectrices interiores, ¿ya? Entonces simplemente va a ser la respuesta del ángulo que se formaría, que sería 4X, el ángulo que se forma, va a ser igual a 90 más la mitad del tercer ángulo. A ver, dividimos la mitad del tercer ángulo, lo dividimos. ¿Cuánto sería la mitad de 2X? 1. Ya lo divides. Pero recuerda que la vas a dividir siempre, ¿ah? ¿Ya? Vas a dividir siempre, entonces ahí está. Dividido. Que viene a ser 1 de cuenta. Profe, 90 porque se divide, ¿no? O sea, porque hay dos bisectrices, o sea, 90 la mitad. No, 90, te voy a explicar por qué. Cuando hay dos bisectrices interiores, entonces va a ser igual
este ángulo formado va a ser igual a la mitad del tercer ángulo, pero aumentado a 90. Pero aumentado en 90. ¿Está bien? ¿Cómo? No entendí. El ángulo formado va a ser igual a la mitad del tercer ángulo. La mitad del tercer ángulo, pero aumentado en Entonces, 90. ¿Está si bien o no? el cuarto sería 6, sería igual 90. Claro. ¿Está bien o no? Sí, sí. Ya. Ahora, también se puede leer así la fórmula. El ángulo formado va a ser igual a 90 más la mitad del tercer ángulo. ¿Está bien? 90 más la mitad del tercer ángulo. ¿Está bien? Así también puedes leerlo. Ahora vamos a desarrollar esto. ¿Cuánto vale X aquí? Deme la respuesta. Profe, A sería la, La A, claro. Ujú, porque pasa como rest X, porque es más, pasa como menos, se ujú, divide. ujú, ujú, claro. Vamos con el siguiente entonces. Número 11. Está facilito, ¿no? Mira, aquí en la número 11. En la número 11, ¿ya? Te pide hallar X, pero te dan también alguna información más. Esa información no la desperdicies. Utilízala a tu favor. Te dice que este lado de aquí es igual a este lado de aquí. ¿Sí o no? Sí. Ya. ¿Eso qué quiere decir? Que puedes ahí utilizar estos dos lados y saber sus ángulos. ¿Cuánto vale cada uno de esos ángulos? El cuadradito vale 90. Ah, el del cuadradito vale 90, ya. Pero el de acá y el de aquí, todos, Esos dos sería las 320. no. ¿Cuánto serían? Vamos. 120, profe, no. ¿O cuánto? No. Si tú quieres aprovechar este dato, tú tienes que sacarle el jugo. Entonces quiere decir que estos dos ángulos son iguales, pues, porque hay dos lados iguales. ¿Cuánto vale el 60. ángulo de acá? 60. No. ¿Sabes por qué? Porque no estás mirando el triángulo ABC, mira nada más. Olvídate de todos los datos que intervienen aquí y solo concéntrate en el ángulo 80, en estos dos ángulos que me faltan. ¿Cuánto vale cada uno? Vale 40. Ah, ahí está, pues. Cada uno sería igual, pero 40 no es. ¿Cuánto tiene que ser? Vamos. Si ya tengo 80, me falta 100. Cada uno vale 50. 50 y 50. Yo pensé que C valía 60. No, C está por acá. 60 está por aquí. Sí. Mira, ahora aquí tú tienes esta información ya lo has utilizado ya. ¿Me entiendes? Ya no la vas a necesitar ya. Ya la has necesitado ahorita. Mira, ¿cómo hago para saber el ángulo de aquí? ¿Qué haríamos? A ver, ¿qué podríamos hacer aquí? Ujú. Por algo me dijiste 90, ¿sí o no? Por algo. ¿Sí o no? Entonces por aquí vamos a observar una figura de un pescadito. Una figura como de un pescadito, ¿te das cuenta? Que la he sacado, mira. Este es el lado A, este es el lado B, y este de aquí, el punto de aquí, por aquí está C por lo menos, y aquí está el punto de aquí. ¿Está bien o no? ¿Le saqué o no le saqué? Este es B, nuevamente repito. Este es A. ¿Está bien o no? Aquí está, mira. ¿Cuánto le pongo ahí? Vale 50.
Claro, ¿ves? El ángulo que aparece aquí es 60, pero lo dejo ahí mismo como está. El ángulo de aquí es 2x, lo paso aquí, opuesto por el vértice, ¿te acuerdas? Sería Opuesto por ecuación. el vértice. Si este es 2x, este también es 2x, ¿está bien o no? Sí, ¿Eh? Ya. El ángulo de aquí es 90, ¿sí o no? ¿Sí o no? sí. Ya. Ya tengo entonces lo suficiente como para poder aplicar la propiedad del pescadito. Lo suficiente como para poder ver mi figura que tenga forma de pescadito y los ángulos que deben estar ahí, que son 4 nada más. Los dos que están frente a frente, que suman 140. 80. Ah, 140. Y que la suma de estos dos, por propiedad del pescadito, que deben estar al frente, la suma de estos dos, deben ser igual a la suma de estas, posiciones, que más o menos le daríamos forma de una aleta, ¿no? Aleta, 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 aleta por acá, suma lo mismo que cabeza y cola, o cola y cabeza. ¿Te das cuenta? Claro que aquí estaría la aleta, ¿no? No, sí, estaría acá la cabeza, ¿no? Y aquí estaría la cola, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Ya, entonces nosotros por aquí nos vamos a acordar la propiedad del pescadito, que es una propiedad adicional, y nosotros sumando estos dos, me tiene que dar estos dos, la suma de todos. Entonces ya tengo 60 y ya tengo 2x. ¿Cuánto me faltaría 60 para hacer 140 y cuánto vale x? Resuélvelo, ¿eh? A ver. Eh, Sería 140. Sería 60 pasa como menos 60. Ajá, 140 menos 60. claro. 80. Ujú, 8 menos 2x sería como 40. ujú, claro. Ya, muy bien. Número 12. A ver, tú mismo me vas a decir, si me pide hallar x, el cual aquí está, y te das cuenta de algo por aquí, mira, los ángulos que están dentro de la figura. 2b, profe, ¿o qué es eso? Ese 2B, 2 beta. ¿Está bien? Ah, Y aquí tienes, y corriente aquí tienes 90. una beta. Ujú, una beta. Entonces, ¿cuánto vale beta? Primero, ¿no? Vamos a hallar beta de repente. Vamos a hallar beta. Ya. Ya, mira. Vamos a ver si hacemos lo siguiente. Como x está por aquí, aquí hay dos variables, es decir, una x y por aquí hay una variable distinta, vamos a hacerlo en dos pasos. Ya, mira, este ángulo 90, aquí te quiero enseñar otra propiedad, por eso te voy a explicar con este paso. Este ángulo de aquí es 90, más 2 beta, vamos a sacarlo, ¿ya? 90 más 2 beta. Se divide. Ya, y eso lo vamos a igualar a algo. Mira, ahorita vas a ver, vas a conocer una nueva propiedad. Esta beta de aquí, más este ángulo de aquí, también va a ser lo mismo que 90 más 2 beta. Se lo voy a poner aquí.
beta, pero más el ángulo que me faltaría. ¿Cuánto sería el ángulo de acá? 90. No. ¿Cuánto suman estos dos? Ahora tiene que sumar los 75 menos 180. Ajá. ¿Cuánto es? 105. Claro. Beta más 105. ecuación. Entonces ya lo vamos a igualar a beta más 105. Entonces ya tengo por aquí 90 grados más 2 beta. Ahora voy a hallar beta. Ese es el primer paso. Vamos a hallar beta, a ver. ¿Cuánto vale beta? A ver. Beta vale 1, profe, una beta. Beta. 15, ¿no? ¿Cómo? 15 digo. Restamos 105 menos 90. 15. ¿Está bien o no? Ah, ya, la ecuación, sí, muy bien. Ajá. 15 más esto me va a dar 120. Y aquí tendríamos nosotros 90 más 30, que también es 120. Ya mira, entonces ya está el primer paso. ¿Ah? Ahora como segundo paso, para hallar a X, podríamos utilizar este valor de beta para convertir este 2 beta en un ángulo, ¿no? Si aquí ya sabemos que beta vale 15, aquí lo puedo convertir 15. ¿Sí o no? Sí. A este 2 beta lo puedo convertir en 30, ¿sí o no? Sí. Y ya tendríamos esto. ¿Mm? Tendríamos lo siguiente, mira. 30 más X. 30 más X más 15. Propiedad del boomerang. 30 más X más 15. 45 más X sería. Mira, ahora hay una cosita que no te dije. ¿Por qué lo igualé? Porque aquí interviene, ¿qué cosa? La propiedad adicional más. Que es, por ejemplo, la mariposa. Propiedad de la mariposa. Y tú observas ahí esta recta de aquí que la voy a sacar. Y esta recta de aquí que también la voy a sacar. Y te das cuenta que es esto, ¿no? Lo mismo, ¿no? Ahora, como propiedad de mariposa, estos dos ángulos de aquí suman lo mismo que estos dos ángulos de acá. ¿Está bien? Es una propiedad de mariposa. ¿Está bien? Ah, por eso 120 cada uno. Claro, por eso todo es todo lo que te dije, claro. Propiedad de mariposa. Estos dos deben sumar lo mismo que estos dos. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque este ángulo de Sí, aquí va a ser igual que este. Entonces, si yo conozco que este es igual que este, por lo tanto digo que la suma de los otros dos debe ser igual a la suma de los otros dos, ¿sí o no? eso sería 60. Ujú. No. La suma de estos dos debe ser igual a la suma de estos dos. Ay, Y tú me dijiste que este era 60. Claro, está bien. Tienes razón, este es 60. Está bien, tienes razón. Está bien, Daniel. Es 60, porque ya sabemos que estos dos suman 120. Faltaría 60, ¿sí o no? sí. Claro, está muy bien. Ahora, tú sabes que también por propiedad, tú sabes que la suma de estos dos me da este de aquí. La suma del ángulo interno me da un ángulo externo, ¿sí o no? La suma del ángulo interno me da un ángulo externo que diga, no adyacente, ¿sí o no? Sí. Ya pues. Entonces tendría 90 más 30 que es 120. Pero ¿para qué me servirá colocarlo justo aquí? Porque a la propiedad del boomerang me indica que la suma de estos tres va a ser este de aquí, ¿sí o no? Y va a ser que igual acá arribita. Claro, 10. 30 más 15 más X me tiene que salir 120. Ya tengo 30, ya tengo 15. Y eso es 45. Y me tiene que dar 120. Entonces, ¿cuánto vale X? Si ya tengo 45.
45 más 75. No, lo que te estoy diciendo es que si ya tenemos aquí 120, Ya. entonces por propiedad del boomerang, ¿cuánto debe ser el valor de X si estos tres se suman? 30 más 15 más X se suman. Arriba está la propiedad del boomerang. Ya tengo 45, como te digo. ¿Cuánto debe ser X? Si debe llegar a 120. Sería 15. No, 120 menos 45. 75. ujú. ¿Te das cuenta? Una nueva propiedad, mira, la mariposita. ¿Está bien o no? Y ahí cuando tú revises el video, estás revisando el video, ¿no? Tú revisas el video, te vas a Sí, dar cuenta. Lo que tú mismo te das cuenta, lo que no te has dado cuenta de repente aquí, te vas a dar cuenta en el video. Porque vas a revisar, ¿sí o no? sí, sí. En la número 13 me dice calcular el perímetro del triángulo ABD y me está dando estos datos: ABBC igual a 5 y AD igual a 2. Entonces nosotros aquí vamos a colocar ABBC, mira, AB punto por aquí, BC punto por aquí, y esto es 5, y esto es 5. Y AD vale 2, o sea, esto de aquí vale 2. ¿Sí o no? Ya, pero mira lo que me dice, me pide calcular el perímetro del triángulo A, D y DA. Entonces me falta solamente este lado, ¿sí? Me falta este lado y con esto suma 7 más X, ¿no? 7 más X, ¿no? Entonces, y BD es entero, y este BD es entero. Entonces, podemos aplicar desigualdad triangular. Vamos a aplicar desigualdad triangular, a ver qué es lo que me va a salir aquí. X es mayor y A la B es menor. Acá va la resta y acá va la suma. A ver, campeón, ¿qué iría aquí? En la izquierda, Es 7. 3, ¿no? Sí, Y a la derecha sí. iría Sería 7, ¿no? 7, Entonces vamos a elegir, ahí está el 7, listo. 4, 6. ¿Qué valores puede tomar X aquí? Mayor de 4 y menor de Mayor de 3, 4 puede 4 ser, ¿sí o y no? menor de 6. Puede ser 5, ¿no? Y puede ser 6. Pero hay una cosita aquí. ¿Cuál es el ángulo que más se abre aquí? De los tres. ¿Estará en A, estará en B o estará en D? ¿Cuál es el ángulo que diga que se abre más? Que tiene más abertura. ¿Será este? A simple vista, ¿será este? ¿O será este? ¿Cuál de esos tres se abre más? Quien tenga más abertura, ese es el mayor. Ese se abre más. ¿Cuál Ahí es? ve. Ahí ve. No. A queda descartado. B queda descartadazo. ¿Por qué? Porque B mira lo que me proyecta. ¿Me proyecta cuánto? Ahí de 2. Me proyecta 2. Y mira lo que me proyecta D. Me proyecta 5. Por lo tanto, D tiene mayor ángulo. Sin saber o conocer el ángulo de A, que es parecido al de arriba. Entonces, Sería 5. entonces el ángulo de aquí es mayor que los dos de acá. Por lo tanto, estos dos lados tienen que ser menores que 5, pues. Por desigualdad triangular, menores que 5.
4. ¿Puede tomar 5? No. ¿Puede tomar 6? No. No. ¿Puede tomar 4? Sí. Ya, entonces la respuesta es 4. Se La suma. respuesta es 4 y se suma. Nada más. Ah, no, 12. 12. 11 es la respuesta. Lo ha sumado con el 5.